Noche de viernes, ¿no? La antesala del fin de semana, 9 precisamente de octubre, y nosotros aquí estamos completamente en vivo por TN23 en su programa de análisis a la medida. Bienvenidos. Sandy, bienvenida tú también. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes las noticias destacadas y el análisis, acompañar de ese análisis a Julio Talamonti. Julio, los temas de hoy... Sí, vamos a hablar un poco del COVID, pero desde diferentes ángulos donde obviamente nos preguntamos, ¿se cumplen o no se cumplen las medidas de prevención? Me parece bien. ¿Y será cierto que estamos preparados para esa segunda ola? ¿Te parece si lo vemos? Por supuesto, iniciamos. Salud Pública indicó que ya está preparada para enfrentar la segunda ola de casos de coronavirus en Guatemala. Dependerá de las personas si mantienen la disciplina de uso de mascarilla al salir de la casa, respetar el distanciamiento social y el lavado de manos. La ministra de Salud indicó que el segundo periodo de la pandemia en el país estaba previsto para septiembre, pero gracias a que la mayoría de personas están cumpliendo con las medidas, no se produjo. Hoy, como ustedes bien saben, estamos alertas a una segunda ola. Todo esto derivado de la apertura global, de la falta de un estado de calamidad, que esto nos abre las puertas a acudir a diferentes eventos. Seguimos insistiendo en que las medidas de protección son muy importantes, pero principalmente evitar las aglomeraciones, evitar los lugares con mucha gente. Seguimos con el virus presente en Guatemala y como ustedes mismos lo mencionaron, todo depende de que esa segunda ola se dé con mucha fuerza de nosotros los guatemaltecos. Si nos protegemos como nos protegimos desde el principio, la segunda ola puede ser menor que como se dio en el mes de junio, mayo, junio y julio. La ministra Amelia Flores también dijo que hay disponibilidad de camas del 49%. El ministerio también realiza inspecciones. Resaltó que 215 comercios han sido sancionados por incumplir con los protocolos sanitarios. Así es, hemos trabajado con cada una de las municipalidades. Ustedes han sido testigos en los medios de comunicación y en las redes de eventos como conciertos, como discotecas en los que se ha visto a gente bailando y disfrutando sin mascarilla. Esto va a ocasionar definitivamente un aumento de casos en esos lugares. Se han realizado las sanciones en coordinación con las autoridades a nivel local. Nosotros hemos dado a conocer el día de hoy el número de denuncias y sanciones realizadas, pero a partir de hoy vamos a empezar a publicar los nombres de los comercios que están incumpliendo. Y esto para que las personas y la población nos demos cuenta de quiénes son y que las personas que están cumpliendo se den cuenta de que no se está favoreciendo a nadie y que además aplaudimos los esfuerzos de la población y de los comercios que están cumpliendo. En cuanto a la celebración del Día de los Muertos, la próxima semana el Ministerio de Salud dará a conocer las recomendaciones que estarán dándole a la población para evitar aglomeraciones este 1 y 2 de noviembre. Allí lo tiene usted. Según el Ministerio de Salud, entonces, y la ministra Amelia Flores, pues está preparado precisamente para la eventual llegada, o casi segura llegada, de esa segunda ola del COVID-19. Antes del análisis, ¿le parece? Y lo invitamos, si vemos algunos datos, ahí están en pantalla. Vea usted y escuche lo siguiente, por favor. El Ministerio de Salud, al hacer esta afirmación, dice que se encuentra preparado, Sandy, para esta segunda ola, que es casi inevitable, se ha pasado en todo el mundo. Lo afirmado se basa en varios indicadores, como los hospitales construidos o acondicionados para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Asimismo, se toma en consideración que la fecha, o mejor dicho, que al día de hoy existe una amplia disponibilidad de camas, de hecho, más de 2.000 camas, según afirmaron, personal médico y medicinas para poder afrontar un eventual rebrote de la pandemia. También la coordinación interinstitucional del Estado guatemalteco con otras instancias como las municipalidades para la entrega de kits de tratamientos ambulatorios no dejan de ser importantes. Pero la pregunta es, ¿será esto suficiente de verdad para contener una segunda ola? ¿Y por qué insisto tanto en esto, Sandy? Por lo que estamos viendo en Europa.
con sociedades que están pues más informadas, más educadas, más preparadas para este tipo de situaciones, pero que han tenido que cerrar pues prácticamente nuevamente su país. Así es, Julio. La verdad es de que es importante que el Ministerio de Salud pueda, pues obviamente, enviar las recomendaciones correspondientes, pero también que se pueda crear algo específico también, Julio, para de esta forma poder sancionar a quienes en realidad no estén cumpliendo. Por ejemplo, ella mencionaba desarrollo de diversas actividades, diversos eventos, y que van a empezar incluso a publicar qué negocios, qué empresas son las que están incumpliendo con los protocolos sanitarios de prevención del COVID-19. Y eso es muy bueno, pero también es necesario darle el seguimiento de, bueno, se va a imponer una sanción, cuál es el seguimiento, el compromiso que se le va a dar a la empresa también. Es decir, ir un poco más allá, porque si bien hemos visto que ya varios eventos se pueden empezar a realizar, también las medidas no se están tomando como deberían, Julio, y eso puede afectar. Yo más bien creo, Sandy Cabal, en este tema muy específico que tú estás comentando en este instante, que hay un relajamiento total. Es decir, si no es del 100% de los guatemaltecos, día con día empiezas tú a ver cómo cada vez más guatemaltecos se olvidan del distanciamiento social, cómo cada vez empieza a ser más frecuente ver en la calle o en cualquier otro lugar a personas sin su mascarilla, y habría que preguntarse si se está siguiendo al menos la norma de lavado constante, continuo de las manos, porque esta es una situación que puede traer realmente repercusiones serias y repercusiones graves. ¿Por qué hay tanta disponibilidad de camas en los hospitales nacionales? Aquí hay dos aristas. Número uno, que la gente está tratando de ir a, si tiene los recursos para poder hacerlo, a hospitales privados, porque es allí donde ha aumentado el número de pacientes en atención del COVID-19. Y número dos, también porque algunas municipalidades, como la Municipalidad Capitalina, ha hecho precisamente varios centros para el tratamiento ambulatorio, donde las medicinas para tratar precisamente por espacio de 10 días el COVID-19 le está siendo otorgada de manera gratuita a las personas. Pero esto, yo sigo considerando que no sigue siendo suficiente para realmente estar preparados a una segunda ola si no enfatizamos precisamente en lo que tú decías, y es decir, en la conciencia personal de cada guatemalteco. Efectivamente, Julio, porque recordemos que aquí la responsabilidad pues la tenemos cada uno de los guatemaltecos. No solo lo dejemos con las autoridades, no solo le echemos la culpa al Ministerio de Salud, porque va a depender mucho de nosotros también que esa segunda ola tenga el repunte que ha tenido en otros países y que obviamente se tengan que tomar ciertas medidas para poder contrarrestar la situación. Estamos a tiempo, Julio, para poder contener y poder aplanar también la curva de crecimiento de casos, porque recordemos que nosotros podemos hacer mucho. Si todos somos responsables, creo que al final ese esfuerzo en conjunto que se vaya haciendo, finalmente va a tener resultados positivos. Es correcto, definitivamente que así va a ser. Sin embargo, pues no olvidemos una situación. Latinoamérica, por esa indisciplina social, como le hemos dado en llamar, en no acatar estas cuestiones, ha sido el lugar, la región más golpeada por el COVID-19. Hay más datos y los vamos a compartir, por favor, Sandy. Así es, Julio, porque obviamente el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha hecho el llamado por enésima vez a la población guatemalteca para que en todo momento mantenga la atención y las medidas de prevención del caso. Este es el momento para que Guatemala no baje la guardia y aunque exista un sistema de salud que afirma estar listo, sea la prevención personal la que haga la diferencia. La OMS ha destacado la preparación del gobierno de Guatemala desde el inicio de la pandemia con la implementación de hospitales y de medidas de atención y preventivas ante el COVID-19. En teoría, las condiciones están dadas en el sistema de salud para hacer frente a un eventual rebrote de la pandemia, pero lo deseable sería que ese impacto no sea tan grande, Julio, porque también sabemos entonces las repercusiones que puede tener en cuanto al colapso del sistema de salud y diversas situaciones que se pueden presentar. Por eso, repetimos, es muy importante lo que nosotros también podamos hacer para ayudar a contener esta situación. Definitivamente que sí, Sandy, yo creo que tenemos que ser muy claros, muy precisos en este tema. A ver, ya Latinoamérica sufrió algunas situaciones muy importantes. Lo que pasó en Brasil es un caso que no tenemos que olvidar. Lo que pasó en Ecuador también, donde fue dramático el impacto del COVID-19. Si eso pasó en esa primera ola, yo creo que los guatemaltecos tenemos que tomar al final de cuentas esa conciencia individual de todos y cada uno de nosotros, que los primeros llamados para contener esa pandemia somos nosotros, en lo individual. Primero por el cuidado personal, segundo por el cuidado de nuestros seres queridos. Y al final de cuentas, si hacemos de verdad todo eso, vamos a terminar cuidando a toda la comunidad y a todo el país.
pero eso por el momento, yo te digo, lo veo todavía un poquito complicado. Ojalá y me equivoque. Ojalá, Julio. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a regresar hablando un poco también del COVID-19 y retomando también cómo en algunas ocasiones no se ha respetado esas medidas sanitarias, Julio, especialmente en algunas concentraciones políticas. Sí, y aquí vamos a hablar acerca precisamente de un par de diputados que en uno de los municipios de Guatemala, al final de cuentas, terminaron concentrando alrededor de 40 personas en un espacio limitado de 25 metros. Así que primero prediquemos con el ejemplo, si de verdad queremos combatir la segunda ola del COVID-19, si no, desde ahí empezamos mal. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Así es, no cambie porque nosotros somos a la medida. Le agradecemos estar acá nuevamente en TN23 y su programa de análisis a la medida. Si estamos hablando precisamente del cuidado que tiene que ver ante el COVID-19, pues parece insólito lo que le vamos a presentar, ¿no? Una concentración política, si quiere no muy grande, pero al final de cuentas que expone más o menos a 40 personas y que fue denunciada, como usted lo puede ver en estos datos, por la municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y es que Sandy, el alcalde precisamente de este municipio, Sebastián Ciero, denunció ante la dirección del Ministerio de Salud de la localidad una violación clara a las medidas de prevención por la pandemia por parte de 2 diputados. Los 2 legisladores de un partido político junto a su equipo de trabajo y sus seguidores tuvieron literalmente una concentración política en el parque de la cabecera departamental de Santa Catarina Pinula. Según la denuncia interpuesta por Sebastián Ciero, alrededor de 40 personas estuvieron en 25 metros cuadrados sin respetar el distanciamiento social y sin utilizar la mascarilla como debe de ser. Entonces, yo creo que aquí hay que predicar con el ejemplo y si la clase política no lo está haciendo, empezamos mal. Claro que sí, Julio, porque obviamente sabemos que todos tenemos la responsabilidad y que aparte de eso, si son líderes políticos, porque al final de cuentas esos son, también tienen que obviamente transmitir ese mensaje a las personas con las que se van a reunir, buscar la manera, el espacio adecuado con el distanciamiento social, solicitarles también el buen uso de la mascarilla, porque también, imagínate, se pueden hacer ciertas concentraciones, pero obviamente tomando en cuenta el espacio necesario, la utilización correcta de la mascarilla, todas las medidas de prevención. Aquí el problema no es que se lleve a cabo una actividad, sino que no lo hagan con las medidas de bioseguridad que ya se han establecido y que por hace meses también el Ministerio de Salud ha estado recomendando. Recomendando, repitiendo y que todos hemos aprendido. A ver, nadie dice que la actividad de los legisladores, que es precisamente esa fiscalización, porque esta es la otra parte, ¿no? La versión de los diputados es que fueron a ejercer acciones de verificación de ciertas situaciones. Ese no es el problema. Ese no es el problema, de hecho es parte de su mandato. Lo que sí es un problema es que en este momento pues puedan hacer este tipo de reuniones, llamémosle así. Está bien que el parque es un lugar abierto, pero siempre tenemos que guardar lo que tú decías, ese distanciamiento sano, porque sobre todo siendo líderes, y me imagino fueron diputados representantes de estos municipios, entonces al final de cuentas ahí lo que tenemos que hacer es darle un llamado de atención. Más datos, Sandy, para el análisis, por favor. Así es, porque ¿qué pide el alcalde también? Bueno, luego de dar a conocer esta situación, el alcalde de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, pues lamentó que se realizara una innecesaria actividad política cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo. También solicitó a las autoridades que realicen un rastreo de contactos y que se pongan en cuarentena a todos los participantes, porque es necesario que los funcionarios públicos también den el ejemplo y que sean responsables, porque no es posible que se continúe con la irresponsabilidad y que aparte de ello el ejemplo se vaya replicando aún más. Entonces después, ¿cómo le vienes a decir a alguien que cumpla cuando tú no lo estás haciendo? Es correcto. ¿Cómo vienes a fiscalizar y a exigir que se cumplan ciertas medidas? Si es del seno del Congreso, por ejemplo, ¿cuántas veces se aprobó el estado de calamidad y otras medidas preventivas
por el tema del COVID-19. Yo creo que esto ya trasciende, fuera de este caso específico de 2 legisladores, trasciende el quehacer político, trasciende precisamente toda la situación de lo que tenemos que ver en las empresas, en las casas, en todo centro, en todo lugar, centro comercial, restaurante y otro sitio, supermercado, donde se reciba al público, ¿verdad? Así que recuerde usted, y por eso exponemos aquí en A la Medida este tema, para que vea la importancia, porque se olvida tan fácil las medidas de bioseguridad. Continuamos con la información. Y en otra noticia, la magistrada Dina Ochoa acudió a la Corte de Constitucionalidad para de esta forma poder sesionar. Entérese cuál es el tema que les atañe. La magistrada llegó al máximo órgano de justicia para sesionar y conocer sobre la cesantía del togado Neftalí Aldana, quien padece quebrantos de salud. Ochoa explicó que no se puede suspender a Aldana, sino se debe declarar la cesantía. Yo estoy acudiendo a la cita porque pues es una convocatoria. Tendría que hacer mis planteamientos en virtud de que no podría conocer una suspensión porque el magistrado no está dentro de la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como para suspenderlo. Los magistrados particularmente estamos ausentes de la comparecencia a realizar los plenos. Ochoa resaltó que en la Corte de Constitucionalidad se está cometiendo una ilegalidad. Es un acuerdo, no es una resolución. Nosotros acordamos el día miércoles esperar un informe médico. Se vino el informe médico y con base en ese informe médico, pues que es contundente resolver la situación. Es un trámite de tipo administrativo. Recordarle a la ciudadanía, y muchas gracias por la entrevista, que aquí estoy presente. Soy respetuosa de la Constitución y la voy a cumplir porque lo hice y juré ante la ley respetar la Constitución. Sandy, ¿cuántas veces hemos hablado acá acerca del contrabando? Muchísimas. Así es, pero ahora vamos a hablar en un producto que es muy necesario y también sobre las repercusiones que tiene comprar de esta forma irregular. Claro que sí, porque hoy un operativo decomisó ahí muchísimos, pero muchísimos galones de gasolina ilegal. Así que por favor, yo le ruego algo, no vaya a cambiar. Recuerde que usted está en sintonía de su programa A la Medida. De la mañana, personal de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron 40 allanamientos en el departamento de Huehuetenango y Totonicapán. El propósito era capturar a personas que se dedican a la venta de combustible de forma ilegal. Se logró decomisar 545 galones, 111 canecas, 5 toneles y 13 yumbos. Autoridades indicaron que cada galón de gasolina está valorado en 23 quetzales. Esto quiere decir que el monto de lo incautado asciende a 33.649 quetzales, producto que supuestamente ingresa de contrabando a Guatemala, proveniente de México. Y es que antes de que veamos estos datos, a mí me llama la atención la forma en que está almacenado este combustible, Sandy. Sin ningún cuidado, con mucho peligro, eso sí, para quien lo está almacenando y para las poblaciones y casas que estén alrededor. Julio, es complicado y es peligroso, obviamente, esta situación, porque sabemos que un accidente puede ocurrir y el resultado sería lamentable, pero también las consecuencias que trae en distintos aspectos. ¿Qué te parece si lo analizamos en este Claro que sí. Entonces vamos con nuestra producción, por favor, que le coloque en pantalla aquí estos datos para que usted lo haga junto a nosotros el análisis. El contrabando se ha constituido en los últimos años, Sandy, en uno de los delitos más recurrentes y a la vez uno de los delitos que influye en la baja recaudación fiscal que se da año con año.
A través de operativos realizados por las autoridades guatemaltecas, se ha tratado de ir controlando este fenómeno criminal. Sin embargo, a la fecha los contrabandistas llevan las de ganar y esto es claro. El día de hoy se logró una importante incautación, llamémoslo de esta manera, de combustible presuntamente proveniente a través del contrabando de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, al final de cuentas, el problema del contrabando pasa por el control de fronteras, pasa por el control de los puntos ciegos y pasa por el control del fenómeno mismo, que muchas veces sucede y se da a la vista de todos, incluyendo, y esto hay que decirlo, de las propias autoridades. Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, Julio, porque no es que estén ocultos y que la gente pues llegue de forma muy pues discreta, escondidos, exactamente, ¿verdad? a buscarlo, sino que lo encuentras, los puntos de ventas muchas veces en la orilla de la carretera. Es correcto. A ver, como dice un buen amigo mío, seamos francos en este tema. Y al ser francos en este tema, la situación es la siguiente. Es decir, no puede ser que no se sepa, y de hecho se sabe, cuáles son los puntos de distribución, cuáles son los puntos por donde pasa, cuáles son los lugares, quiénes lo comercian, quiénes lo distribuyen. Y yo te digo algo, y tú no me dejarás mentir. Hoy se decomisó esto en estos sitios, en estos lugares y en estos negocios. Pero mañana o probablemente la próxima semana en estos mismos lugares va a estar nuevamente el combustible a la venta. Exactamente, y solo hacen los reajustes para poder recuperar un poco de lo que les quitaron. Pero hablemos, Julio, también acerca de por qué recalcamos que no debemos nosotros ser parte también de esto, porque obviamente existen este tipo de ventas porque hay la demanda existe, entonces si no, no sería un negocio. Me parece muy bien y para eso hagámoslo técnicamente. Vea usted los siguientes datos que tú nos vas a presentar, Sandy, por favor. Así es, Julio, porque el gran problema del consumo de los productos de contrabando, aparte de que obviamente ingresan y no pagan los impuestos que son necesarios y obviamente esto lo deja de percibir el Estado, también está la dudosa o en ocasiones baja o mala calidad de este producto. En el caso de la gasolina, por ejemplo, si bien es cierto el precio de la gasolina de contrabando proviene de México y es menor, muchas veces suelen mezclarla con agua u otros aditivos también, otros ingredientes que le pueden agregar para que abunde y obviamente ahí salga un poco más de ganancia. Lo mismo puede aplicar a otro tipo de productos como las medicinas, los combustibles, que es el tema de hoy, los cuales muchas veces son alterados y en situaciones tan importantes como la fecha de caducidad. En conclusión, entonces, el combate al contrabando en Guatemala es una batalla que cada día se hace más grande. Por eso es necesario las medidas reales para poderlo frenar y obviamente nosotros como guatemaltecos también tenemos que apoyar, Julio. Es correcto. Si bien es cierto, lo que pasó hoy es importante y es un pequeño golpe al contrabando, seamos también muy honestos en esta situación. No es la forma en que lo vamos a erradicar, no es la forma en que lo vamos a combatir y también se necesita, ya para ir concluyendo y como un corolario de este tema, lo que tú decías, que la misma ciudadanía apoye y contribuye a las autoridades con la denuncia pertinente. Sin embargo, y yo abro esta situación como un paréntesis, esto va a ser muy difícil mientras la falta de oportunidades, la pobreza y la situación económica sea tan complicada. Cierro ese paréntesis. Bueno, esta es la situación entonces que se registra. No hay operativo que se monte y que tenga resultados con el decomiso. Y eso es muy preocupante, Julio, porque obviamente sabemos entonces que los contrabandistas están buscando la manera también de poder agenciarse de dinero de esta forma y es una lucha importante la que deben establecer también las autoridades. ¿Vamos a la pausa? Excelente conclusión para el tema y sí, vamos a la pausa, me parece muy bien. Por favor no cambie, pero sí, este es el momento. A ver, ¿qué quiere? ¿Una gaseosa, un té, un café? ¿Solo quiere levantarse un momento? Hágalo, no cambie, nosotros somos a la medida. Durante su informe mensual, la Organización Mundial de la Salud destacó el trabajo que ha realizado Guatemala ante la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció el trabajo realizado por Guatemala en el manejo y contención de la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado, el gobierno de Guatemala dio a conocer que en el último informe del ente internacional se resaltó el ejemplo de Guatemala al demostrar capacidad para responder y fortalecer el sistema de salud. Además, aseguran que la OMS resaltó que con la construcción de los 5 hospitales temporales, el país pasó de tener un 45% en capacidad de aislamiento de pacientes a un 85% a nivel nacional.
Asimismo, el presidente Alejandro Yamatei y el gobierno de Guatemala agradecieron a la OMS por el apoyo técnico y financiero brindado durante la emergencia. Este día las autoridades dieron por finalizado el estado de prevención que estuvo vigente en algunos lugares y en algunos departamentos del país. Vea por favor la información. La Presidencia de la República publicó este viernes en el Diario Oficial el decreto gubernativo número 19/2020, con el cual se deroga el decreto gubernativo 18/2020, publicado el 1 de octubre del presente año, con el que se decretó estado de prevención en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula, con una vigencia de 15 días. El fin de esta acción fue contener el ingreso de personas provenientes de Honduras y garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Derivado que la denominada caravana de migrantes se disolvió en territorio guatemalteco, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en Consejo de Ministros, optó por dar por concluido el estado de prevención. La publicación dice textualmente que, tomando en consideración que han cesado las causas que originaron la declaratoria del estado de prevención señalado y conforme a la Ley de Orden Público e informes de entidades competentes, es necesario derogar el decreto que originó la necesidad de la situación excepcional antes del plazo de vencimiento del mismo. Llegó el momento de despedirnos y desearle un excelente fin de semana. Por favor, protéjase. Así es, y aparte de protegerse, les recomendamos que continúe este fin de semana, sábado y domingo, con toda la programación especial para usted, acá de TN23, y sobre todo el domingo, 19 horas, no deje ver Apuntes del Mundo. Nosotros nos vamos, pero regresamos. Chao. Feliz noche.